One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología. Hola Álvaro, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos al primer programa de 2024, bienvenidos a Sonidos de Psicología un año más, muchas gracias por estar ahí y bueno, vamos a empezar con lo que más nos gusta a toda la psicología, metodología. Eso es, y traemos hoy una cosa que yo no sabría si decirte si existe, si no existe, si es un fantasma, muchos hemos oído hablar de él, pero casi nunca o nunca lo hemos visto. Sí, hoy vamos a hablar de un estudio en el que vamos a traer la metodología observacional y cómo se trabaja con ella en psicología. Efectivamente, existe, Julio, existe la metodología observacional y vamos a contar hoy en qué consiste. ¿Cómo se hace, básicamente? Bueno, la que estamos más acostumbrados a ver es la metodología pues más popular, ¿no? Una metodología experimental, ¿no? Con datos cuantitativos o cualitativas. Pero ¿qué significa metodología observacional? Ver simplemente. Es decir, que haya un observador externo que no forme parte de la situación, entiendo, que registra lo que sucede, es decir, una observación conductual de sucesos o de hechos, y luego utilizar esos datos, anotarlos de alguna forma, codificarlos de cierta forma y utilizar esos datos para analizarlos. Pero ¿está bien hecho eso? Pues eso básicamente sería la forma más, más popular de hacer metodología observacional. Pero incluso el observador podría meterse en el grupo que está observando o incluso una persona de ese grupo podría hacer la observación. Es decir, hay muchos tipos de metodología observacional que cada vez son más extraños y más, digamos, nos suenan más raros, ¿no? O más lejanos porque no los hemos visto, ¿no? Pero hoy vamos a ver, este primer ejemplo, ¿no? Que es el más normal, entre comillas, ¿no? El más popular. Y vamos a irnos, con un artículo de Carbonell y colaboradores hecho en la Universidad de Valencia y el País Vasco a un instituto público donde hacen una intervención y para ver el efecto de esa intervención utilizan la metodología observacional. Vale, voy a abrir el melón desde ya. Lo que a nosotros nos habían enseñado en primero de carrera es la metodología observacional muy bien, pero uno, es muy costosa porque requiere mucho esfuerzo y mucho tal, y dos, está sujeta a sesgos. Por eso creamos los test, por eso desarrollamos aparatos de medición, precisamente para reducir los sesgos. ¿Me estás diciendo que estamos volviendo a la metodología observacional? Bueno, sí, efectivamente hay artículos y por ejemplo, es de 2005, pero vamos a hablar dentro de poco de un artículo que es bastante reciente con una metodología observacional bastante fina en ese sentido. Es cierto que podría haber sesgos cuando pensamos en metodología observacional, pero digamos que está todo muy controlado. Y ahora vamos a ver cómo está controlado. Nos situamos, en este estudio donde cogen, se van a intervenir a adolescentes en riesgo, ¿no? ¿Qué entendemos por adolescentes en riesgo? Bueno, pues quizá baja autoestima, baja percepción de autoeficacia, conductas, sociales que no son las normales. Y entonces la idea, en este caso, es que pasen por un programa de intervención que les enseñe responsabilidad social. ¿De acuerdo? Vale, o sea, hasta ahora es un protocolo de un estudio muy normal. Eso es. Es un programa de responsabilidad personal y social propuesto por Hellinson ya hace muchos años, pero que se ha ido demostrando su eficacia y, que tiene varios niveles, ¿no? Pues el respeto por los derechos y sentimientos de los demás, la participación, la autogestión, que tendría que ver un poco con asumir responsabilidades, la gestión del tiempo, la ayuda a los demás y luego ya el último nivel que sería, extrapolar todas esas habilidades que se aprenden durante el programa un poco a la realidad. Vale, o sea, es un protocolo que está muy estandarizado, muy aplicado, tiene bastante evidencia y entonces, ¿qué van a aplicar? ¿Todos los pasos? Eso es.
Bueno, aplican únicamente, digamos, obviamente el último nivel no lo aplican porque no lo pueden ver, ¿no? Pero aplican 3 niveles, ¿no? Y entonces, básicamente, antes de llevar a cabo la intervención, pues bueno, como en cualquier intervención, ¿no? Que ya hemos hablado en varios capítulos, ¿no? De Sonidos de Psicología, de ciertas intervenciones, pues bueno, identificar a quién va dirigida, cómo la van a llevar a cabo, etcétera. Y dejan todo eso preparado. Y se van a comenzar la intervención. Vamos. Vale, entonces, el primer nivel, lo que van a observar los observadores es las conductas de respeto por los derechos y sentimientos de los demás, ¿no? Entonces, en el segundo nivel, es decir, para ir viendo si va funcionando, el observador lo que tiene que ir viendo es conductas de respeto por los derechos y sentimientos por los demás y la participación, entiendo que respetuosa, dentro de la clase. Eso es, efectivamente. ¿Cómo se articula? Bueno, básicamente, digamos que esa conducta que tienen los alumnos en clase, ¿de acuerdo? Digamos que esta intervención se articula durante 20 sesiones, ¿no? En las que, en particular en educación física, donde se graban las sesiones en vídeo, ¿no? Obviamente también le grabaron las sesiones en vídeo antes de que se llevara a cabo la intervención, ¿no? Porque si no sabemos que la cámara, pues a lo mejor puede tener un efecto, ¿no? En el comportamiento de los participantes. Bueno, de acuerdo, entonces, ¿cómo se segmenta ahí, digamos, la conducta? Bueno, pues la conducta se puede clasificar en varias categorías, entre comillas. Una categoría sería la agresión, ¿no? Como una conducta deliberada de dañar a los demás con medios violentos. Otra, la interrupción, como se interrumpe la acción que impide el curso de una tarea, etcétera. En este caso, por ejemplo, estas dos categorías, agredir e interrumpir, estarían relacionadas de manera negativa con ese primer nivel que decías tú, es decir, el respeto por los derechos y sentimientos de los demás, ¿no? Y luego tenemos otros niveles, como por ejemplo no colaborar, ¿no? Comportamiento que impide el funcionamiento del grupo y de la clase, etcétera. O ayudar, ¿no? Pues cualquier comportamiento que sabemos que beneficia a otra persona. En el caso de no colaborar, por ejemplo, se relaciona de manera negativa con ese nivel 2, participación y esfuerzo. Y en el caso de ayudar, se relaciona positivamente con el nivel 4 de ayuda a los demás. Con lo cual, digamos que se fragmenta o se categoriza la conducta en distintos tipos y cada tipo está relacionado positivo o negativamente con los aspectos del programa. Vale, entonces entiendo que, por ponerme tal, lo primero que he señalado es precisamente ya esos mecanismos de control, ¿no? El hecho de, oye, se pone la cámara desde antes para que no afecte, para que la gente, en este caso, los chavales se acostumbren a la existencia de la cámara y así no alteren su conducta en función de si hay una cámara o no hay una cámara. Luego esta codificación, además, entiendo que pasa por varias personas que tienen que codificar la misma conducta de la misma forma precisamente para evitar esos sesgos. Eso es. Totalmente. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se llevan a cabo las sesiones, ahí valoran, digamos, hay una evaluación, una autoevaluación y coevaluación por parte del profesor que está implementando el programa y por parte de los propios alumnos, donde, bueno, pues comentan un poco cómo se han portado en esa clase, qué es lo que han aprendido, si lo han aprendido de manera correcta. Obviamente, el profesor también lo evalúa. Y ya está, porque esa sesión se graba en vídeo y al final de todo el programa es cuando dos investigadores se ponen a codificar las conductas en estos niveles que hemos comentado. Uh-huh. Entonces, digamos que estas sesiones se graban, ven las sesiones enteras y hacen lo que se llama un registro continuo. Es decir, durante toda la sesión van haciendo una medición de frecuencia de cada vez que se da un comportamiento no colaborativo, cada vez que se da una agresión, cada vez que se da una ayuda. Y así, al final de cada sesión, tenemos cuántas veces se ha dado cada tipo de comportamiento. Uh-huh. Vale, o sea, estos son los mecanismos de control que tú has planteado antes y eso se llamaba, si no recuerdo mal, registro consensuado interjueces, ¿no? Eso es, claro, porque imagínate que tú y yo, por ejemplo, estamos haciendo esta codificación y yo he visto 4 agresiones y tú has visto 5. Bueno, pues el caso es que nos tenemos que poner de acuerdo si vamos a poner 4 o 5. Con lo cual, al final de, digamos, cada codificación, bueno, pues nos reunimos y solventamos las discrepancias, ¿de acuerdo? Vale, hasta ahora nos has estado poniendo, oye, pues las dudas que podemos tener sobre este mecanismo, sobre cómo lo habían hecho. Vale, entonces ahora vamos a ver. ¿Las observaciones que ellos tenían se relacionan con lo que observaban los niños en clase, con lo que observaba el profesor y además funcionaba la intervención, que al final es lo importante? Es decir, ¿esta intervención sirve para reducir ese tipo de conductas?
Bueno, pues sí, ciertamente se relacionaba. Obviamente había clases mejores que otras y, por ejemplo, hay veces que los investigadores en una clase que se daba peor que otras, ¿no? Y había peor comportamiento, pues lo podían asociar pues a periodos vacacionales, ¿no? Etcétera, o a días en los que, bueno, pues había alguna circunstancia que podía motivar ese comportamiento un poco más anormal. Eso es. Pero bueno, digamos que vamos viendo cuántas veces se producen agresiones a lo largo del curso, ¿no? A lo largo de ese cuatrimestre. ¿Se reducen las agresiones? Se reducen las agresiones. Es decir, la frecuencia, ese conteo de agresiones en cada sesión, iba descendiendo desde la sesión 1 hasta la sesión número 20. Pasaba con la agresión y pasaba también con las interrupciones en clase. Es decir, había una disminución de agresiones e interrupciones. ¿Qué pasa? No parecía que hubiera un incremento claro en colaboración ni en ayuda. Es decir, se reducían los aspectos negativos, pero quizá no se potenciaban lo suficiente los aspectos positivos. Vale. O sea que, según lo que observan ellos, o por lo menos los datos registrados por ellos, sí funciona para disminuir las conductas disruptivas, pero no mejora las conductas colaborativas, por decirlo así, ¿no? ¿Y esto era coherente con lo que reflejaban los chicos y lo que reflejaban los profesores? Sí, bastante. Y, de hecho, yo creo que llegados a este punto, a lo mejor muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué la metodología observacional aquí? Es decir, ¿por qué no hacemos una intervención normal y corriente? Bueno, digamos que, por ejemplo, aquí no contamos con un grupo control. Las características de la muestra son bastante específicas. Sería bastante complicado encontrar un grupo control con las mismas características para realizar una intervención y no le vamos a dar esa intervención. Es decir, le vamos a dejar a ese grupo sin ninguna intervención. Y eso también es el gran problema ético, ¿no? De estas cosas. Es decir, oye, que voy a tener una clase que tiene conductas disruptivas sin intervenir solo para ver si lo que estoy aplicando en otra clase funciona. Eso es, con lo cual, bueno, pues por un lado nos aseguramos de que todos esos participantes reciban esa intervención, ese programa de responsabilidad social, y luego también, digamos, nos intentamos abordar el problema del grupo control, ¿no? De esa manera, y sobre todo también vemos el avance real, ¿no? Quiero decir, estamos viendo el avance real y en tiempo real, valga la redundancia, ¿no? De si se está mejorando o no se está mejorando con esa metodología. Con lo cual, bueno, no nos hace falta grupo control, por lo menos damos a todos los participantes la posibilidad de participar y, bueno, vemos esa evolución real. Pues muy interesante el artículo que nos has traído para empezar el año. Empezamos con una metodología que quizá no habíamos hablado hasta ahora y sobre todo conseguir trayéndonos las cantidad de distintas maneras que hay de estudiar y de trabajar dentro de la psicología y lo importante que es que podamos hablar de todas ellas y mostrar todas ellas para que la gente conozca un poco más cómo es nuestra ciencia y nuestra profesión. Eso es, hay muchas maneras de hacer psicología, hay muchas maneras de hacer investigación y ciencia y bueno, esperemos que este año continuemos trayendo todavía más y veamos un montón de temas distintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz año. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.